Muy buenos días para todos nuevamente, a los que les acabo de dar acceso, ya los registré acá en la asistencia. Hoy vamos a retomar el tema, ¿cierto? Hasta la semana pasada estábamos en clases de repaso, hoy vamos a comenzar o retomar nuevamente el tema. Y nosotros habíamos quedado aunque ya habíamos comentado algo en las clases de interés nominal e interés efectivo. Perdón un segundo. Antes de retomar. ¿Me pueden confirmar qué están viendo en su casa en este momento? Interés nominal versus interés efectivo. Están viendo la pantalla. Bueno, ok. Entonces, hoy vamos a hablar de interés nominal, interés efectivo. En las clases pasadas ya habíamos comentado y hecho algunos ejercicios relacionados de alguna forma. No hemos profundizado mucho en el tema de conversión de tasas de interés, que es lo que nos vamos a enfocar probablemente en la clase de hoy. Los conceptos de interés nominal y efectivo se deben aplicar cuando el interés compuesto pues aparece más de una vez al año. Y era algo que comentábamos desde la semana pasada, ¿cierto? Se vuelve relevante cuando la capitalización de intereses en una transacción ocurre más de una vez al año. Por ejemplo, si una tasa de interés pactada es del 1% mensual, pues debe tomarse en cuenta
los términos nominal y efectivo para las tasas de interés correspondientes. La gran mayoría de los instrumentos financieros, como son préstamos, hipotecas, bonos y acciones, se basan en tasas de interés compuestos para periodos más frecuentes que un año. Entonces, comencemos por recordar ciertos aspectos que ya habíamos comentado en la clase pasada. Definimos tasa nominal con una R minúscula. Y esta tasa nominal no considera la capitalización de los intereses. Entonces, por definición, esa tasa nominal R minúscula es igual a la tasa de interés por periodo por el número de periodos que están pactados para la tasa. ¿Dudas con lo que acabo de decir? Tasa de interés nominal es igual a la tasa periódica por número de periodos. Ya vamos a comentar entonces qué es la tasa periódica. El interés nominal es el interés que se utiliza para la liquidación comercial de operaciones de crédito. Es decir, normalmente cada vez que buscamos un instrumento financiero como un préstamo, nos van a pactar nuestro préstamo en intereses nominales. Salvo que se especifique lo contrario, es un interés compuesto de capitalización periódica. Es decir, si la capitalización no es periódica, nos lo tienen que especificar también. El interés nominal queda completamente y correctamente expresado haciendo explícito dos cosas, y esto es algo que tienen que tener muy presente. Para entender que me están hablando de un interés nominal, deben expresarme dos cosas. Primero, un periodo de pago o periodo de capitalización o periodo de composición. Entonces, digamos, en los textos de ingeniería económica y siempre que se hablan de temas financieros y quieren hablar de tasas nominales, normalmente se habla de una tasa X nominal compuesta a tanto tiempo o con capitalización a tanto tiempo. El tiempo discreto puede ser mes, día, semestre, trimestre e incluso podría ser capitalización continua, que es lo último que vamos a ver del tema de interés. Asimismo, me tienen que expresar la forma de pago, que puede ser vencida o anticipada. Si no me especifican la forma de pago, porque hay veces que no se especifica, debo asumirla como vencida. Entonces, volvemos al tema, me confirman si están viendo el tablero, una tasa nominal normalmente se expresa de la manera como lo estamos colocando en el tablero, con una N para indicar que es nominal, una T, que es el periodo de la tasa, el periodo de composición, que puede ser discreto o continuo, y entre los discretos, pues a cualquier periodo discreto, por ejemplo, mes, día, semestre, etcétera. Y la forma de pago. Que puede ser vencida o anticipada. Profe, qué pena. Voy a acercar un poquito la cámara, es que lo pequeñito no se ve bien.
¿Sí? Sí, profe, gracias. Es lo mismo que tenemos en esta diapositiva que ustedes están viendo acá. Algunas características de ese interés nominal. Una de las principales es que no captura directamente el valor del dinero en el tiempo. Es decir, si bien estamos hablando de interés compuesto, la forma de expresar interés como tasas nominales no captura el valor del dinero o la totalidad del valor del dinero en el tiempo. Como ya lo decíamos anteriormente, esas tasas son utilizadas para, voy a devolver un poco, para liquidar comercial, para hacer la liquidación comercial de operaciones de crédito, para saber en los periodos de capitalización o composición cuánto es que me van a cobrar frente a los saldos que tengo en la transacción. Tampoco permite la comparación directa de operaciones financieras, porque al no capturar en su totalidad el valor del dinero en el tiempo, pues no puedo hacer comparaciones entre una y otra para saber cuál es más costosa, cuál es más conveniente. También es importante entender, como lo acabamos de decir, que su especificación completa requiere tanto de forma de pago como de periodo de pago. Y se comporta como una función lineal, como una progresión aritmética. Entonces, a partir de la tasa nominal R, yo puedo comenzar a calcular mi tasa periódica, que es R sobre M. Si vemos los ejercicios que tenemos en pantalla, ¿cuál será la tasa periódica? ¿Cuál será la tasa periódica de una R que es 18% nominal anual mes vencido? Que es el primer caso que ustedes tienen en la diapositiva. Pues volvemos al tema, el periodo de composición, perdón, el periodo de la tasa es un año, el periodo de composición de la tasa es un mes y aparece un concepto nuevo que es la frecuencia de composición. O capitalización. Qué pena, voy a bajar. ¿Qué es la frecuencia de composición o de capitalización? En otras palabras, pues es cuántos periodos de composición tengo en el periodo de tiempo pactado para la tasa. En el caso del ejemplo, mi M es 12, ¿cierto? Tengo 12 meses en un año. Tengo 12 periodos de composición mensuales en el periodo de tiempo de un año pactado para la tasa. Por lo tanto, la R
sobre M o la tasa periódica va a ser igual al 18% sobre 12. Es decir, 1,5%. ¿Qué periodo acompañará esta tasa? Mensual. Mensual, sí, mensual. ¿Por qué mensual? Porque es el periodo de composición. Es el periodo de composición que tiene la tasa. La que cada mes se van a generar intereses. Entonces, la tasa periódica, que es R sobre M, lo que me está diciendo es cuál es la tasa efectiva para ese periodo. Ojo, es efectiva, estamos hablando de mensual vencida, como es el caso. Como ya lo comentamos hace un minuto, si no se especifica, debo asumir que es vencida. ¿Eh? ¿Dudas hasta acá? Entonces, repasamos un minuto. Tengo tasas nominales que se identifican con una R minúscula. Y es mi borrador. Con una R minúscula. Que están compuestas por una N que me indica que es nominal, por un periodo de la tasa, por un periodo de composición y por una forma de pago. Después tengo las tasas periódicas, que son mi R sobre M. Pero hay que entender que la M se conoce como frecuencia de composición o capitalización y corresponde a cuántos periodos de capitalización tengo en el periodo de la tasa. Entonces, si yo tengo una tasa nominal del 18% nominal anual mes vencida, la tasa periódica va a ser del 18% dividido entre 12, que es la frecuencia de composición, lo que me da un 1,5% mensual. Para el segundo caso, si no estuviéramos hablando si no estamos hablando de un 18% nominal anual mes vencido, sino del 18% nominal anual semestre vencido. Entonces, ¿cuánto es M? ¿Te escucho? 18 sobre 6. ¿Cuánto es M? 2. 2. Es decir, tengo 2 semestres en un año, ¿cierto? Tengo 2 semestres en un año. 2. ¿De cuánto va a ser mi tasa periódica entonces? De 0,18 entre 2, es decir, 0,09, o lo que es lo mismo, un 9% semestral. Si tengo una R del 18%,
nominal, anual, trimestre vencido. ¿De cuánto es mi M? ¿De 3? De 4. 4, profe. 4. Tengo 4 trimestres en un año. 4 trimestres en un año. Por lo tanto, R sobre M es igual a 0.18 entre 4, es decir, 0.045, o lo que es lo mismo, un 4.5% trimestral. Esta tasa y esta tasa son tasas diferentes. Son tasas diferentes. Si voy hasta el nivel periódico, ¿cierto? Que ya es efectivo para el periodo, me doy cuenta, ¿cierto? Esta tasa del 18% nominal anual semestre vencido es el doble de esta tasa, que es 18% nominal anual trimestre vencido. Lo mismo para las semanas, puedo calcularla, ¿cierto? Si tengo una tasa del 18% nominal anual, semanas vencidas, entonces mi frecuencia de composición es 52 y mi R sobre M va a ser igual a 0.18 sobre 52. ¿Cuánto me da esto? ¿0.00 cuánto? 35. ¿Se repiten, por favor? $346. 346, es decir, 0,346% semanal. Veamos un ejemplo de tasas nominales. Entonces, como ustedes están observando en la diapositiva, tenemos una operación que puede ser un crédito que tiene un plazo a un año, amortización tipo bullet. Cuando hablamos tipo bullet, es que todo lo que me prestan hoy, el compromiso de pago es en su totalidad al cabo del plazo. O sea, al cabo de un año voy a tener que pagar el capital que me prestaron, que fue 1.000.000, más todos los intereses acumulados. Y la tasa de interés es del 36% nominal anual trimestre vencido. En ese caso, ¿cómo se comporta el crédito? Hagámoslo rápidamente. Voy a dejar de compartir la pantalla para que cuando quede el video grabado, pues no sé que no quede tan pequeño el tablero, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones del crédito? Una tasa nominal del 36%, nominal anual, trimestre vencido. ¿Cuál viene siendo M entonces? Ya lo habíamos dicho hace un rato, 4. Y la tasa periódica va a ser del 9% trimestral. El plazo de la transacción es de un año y el monto prestado, que sería mi valor presente, 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto tengo que pagar al final?
Revisémoslo. Hagamos la tabla de amortización. Entonces tengo número de periodos, N, principal, intereses y valor adeudado. Valor total adeudado. ¿Cuántos periodos tiene la transacción? Cuatro. Cuatro. Tengo 4 trimestres en un año, ¿cierto? En un año. Plazo dura un año. Realmente no es por esto. Bueno, ahí coinciden que son 4 ambas cosas, pero la frecuencia de composición no tiene nada que ver realmente con el plazo de la transacción, ¿cierto? Es una coincidencia. En un año tengo 4 periodos de composición o de capitalización. En el periodo cero es cuando me prestan el dinero, ¿cierto? Como estamos hablando de interés de forma de pago vencida, no se generan intereses y al final del periodo cero, pues todavía le adeudo a la entidad financiera 1.000.000 de pesos. Al final del primer periodo, ¿cuánto debo de capital, de intereses? ¿Cuánto se genera de interés? Se genera 90.000, ¿cierto? Y sale de multiplicar el capital prestado por mi tasa periódica. Al final del periodo, pues, adeudo 1.090.000. ¿Cuánto se genera de interés en el segundo periodo? Los escucho. $98,100. 98.100. Sí, señor. Es decir, debo 1.188.100. El tercer periodo, ¿cuánto se genera de interés? Si están todos presentes, es importante que... Profe, qué Sí, pena, ¿me sí, no podría nos explicar saltamos. de dónde sale ese 98.100? ¿Perdón? ¿Me podría explicar, por favor, de dónde sale ese 98.100? Como estamos hablando de interés compuesto, todos los intereses que se van generando en la transacción se van acumulando, se van capitalizando y generan mayor interés. Luego estos 98.100 salen de multiplicar el total adeudado al final del periodo 1 por la tasa periódica que acabamos de definir.
¿Cuánto se genera de interés al final del periodo 3? $106,929. ¿Cuánto se acumula? Es así, ¿no? Sí, así. 1.295.029. Sí, señor. Ok. ¿Cuánto se genera de interés? En el último periodo. 116,552. Entonces, fíjense que los intereses se van generando de multiplicar el acumulado por la tasa periódica. ¿Sí así? 1.411.581. Sí, Es decir, que al final de la transacción se generaron 411.581 en intereses. Si quisiéramos encontrar la tasa efectiva de la transacción, ya sabemos que es igual al interés sobre el valor prestado, ¿cierto? En este caso sería el valor presente por 100. Es decir, 411.581 sobre 1.000.000 por 100. Es decir, 41,1581% al año, porque la transacción demoró un año. Entonces, fíjense que la tasa nominal, esta tasa que tengo acá, con esta tasa que tengo acá, con esta tasa que tengo acá, son equivalentes, son la misma tasa que se expresan de formas diferentes. ¿Cierto? La tengo expresada de forma nominal, la tengo expresada de forma periódica, y aunque ya vamos para allá, esta está expresada de forma efectiva anual. Entonces, fíjense que finalmente en esta transacción tipo bullet, los intereses totales generados fueron de 411.000. Es decir, la tasa que sí está acumulando todos los intereses es la tasa efectiva, no la tasa nominal. Por eso decíamos ahorita que las tasas nominales no acumulan el verdadero valor del dinero en el tiempo, sino que se utilizan para liquidar mes a mes. O sea, de aquí puedo
extraer mi periódica y saber cuánto tengo que liquidar mes a mes de intereses por los saldos que se va generando en la transacción. ¿Es esto claro lo que acabamos de hacer acá? Una pregunta. Sí. ¿Cómo es que se llama la forma de expresarlo en R sobre M? Tasa periódica. Ah, ya. Esta es una tasa nominal. Y pues esta viene siendo la tasa efectiva anual. Dudas de lo que acabamos de hacer. Pues fíjense que estamos hablando de interés compuesto. No nos hemos salido del tema de interés compuesto. Sí, pero dentro del interés compuesto hay diferentes formas de expresar las tasas de interés. Entonces, pasemos a hablar qué es el interés efectivo. La tasa de interés efectivo real es la tasa real aplicable a un periodo de tiempo establecido. La tasa de interés efectiva toma en cuenta la acumulación del interés durante el periodo de la tasa nominal correspondiente. Es decir, que lo que ya hicimos en el tablero, la tasa efectiva es la cantidad real de la tasa nominal para el periodo de tiempo pactado del año, ¿cierto? Por lo general se expresa como una tasa efectiva anual, pero se puede utilizar cualquier periodo como base. Para tomar en cuenta debidamente el valor del dinero en el tiempo, todas las fórmulas de interés, los factores, los valores tabulados y las relaciones de hoja de cálculo deben incluir las tasas de interés efectivas. Por lo tanto, es primordial determinar la tasa de interés efectiva antes de realizar cualquier cálculo del valor del dinero en el tiempo en un estudio de ingeniería económica. Y esto es especialmente cierto cuando se expresan flujos de efectivo de intervalos o en intervalos de tiempo distintos de un año. Definimos interés efectivo como aquel que captura en su totalidad el valor del dinero en tiempo y en dicha medida refleja de manera adecuada el verdadero costo o la verdadera rentabilidad, dependiendo del punto de vista de qué actor de la economía y de qué circunstancia estamos atendiendo, que se deriva de una operación financiera. En otras palabras, es la tasa efectiva la que refleja realmente lo que un inversionista está obteniendo o está pagando por el uso de los recursos financieros que se involucran en una operación financiera. Eso de alguna forma ya lo hemos comentado. La tasa de interés efectiva queda completamente especificada solo con expresar el porcentaje del periodo, a diferencia de la tasa nominal, que también es importante definir la forma de pago. En este caso, las tasas efectivas solo se expresa el periodo. Incluso, en términos generales, las tasas efectivas se expresan cuando son de manera anual como un número puro, sin unidad de medida. Entonces, si ustedes alguna vez ven una tasa que no tiene
asociado a un periodo, deben asumir que les están hablando de una tasa efectiva anual. Como fue evidente ya en el ejercicio que hicimos en el tablero, las tasas efectivas anuales suponen reinversión e interés compuesto. Reinversión de los intereses que se van generando en la transacción, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las principales características de esas tasas? Pues la primera y la más importante, que captura el valor del dinero del tiempo, que suponen reinversión de los intereses generados durante la transacción que no se han retirado y que permiten realizar comparaciones válidas de operaciones financieras comparables. Es decir, con las tasas efectivas yo sí puedo analizar entre una u otra alternativa cuál es la más conveniente desde el punto de vista en la que estoy. Si estamos hablando de un crédito, de un préstamo, pues cuál es la tasa más baja. Si estamos hablando de una inversión, cuál es la que me refleja mayor rentabilidad. Y se comportan como una progresión geométrica. Entonces, comencemos a ver cómo se hacen las conversiones entre tasas. A manera informativa, también es importante entender que cuando en la literatura se encuentre la expresión tasa porcentual anual, se están hablando de tasas de interés nominal, y cuando se hable de rendimiento porcentual anual, se está hablando realmente de tasas de interés efectiva. Aunque no es muy común, ¿cierto? No es muy común que se use. Entonces, para hacer conversiones entre tasas, es importante tener presente lo que ya hemos comentado ahorita, que las tasas nominales están compuestas por un periodo de tiempo T. No voy a profundizar, no voy a volver a leer la diapositiva, digamos, ya lo profundizamos con unos ejercicios, que están compuestas por un periodo de capitalización o de composición, que es la unidad de tiempo más corta durante la que se paga o la que se gana el interés, y por una frecuencia de composición, que es el número de veces que la capitalización ocurre dentro del periodo de tiempo T. Y también que existen las tasas periódicas, ¿cierto? Que es lo que acabamos de ver. Mi R sobre M acostumbra a expresar la tasa efectiva para el periodo de composición, especialmente si estamos hablando de tasas vencidas. Entonces, por ejemplo, si tengo una tasa del 9% anual compuesto mensualmente, es decir, que la frecuencia de composición es de 12, tengo 12 meses en un año, la tasa periódica sería del 0,75 mensual, que es lo mismo que dividir 9% entre 12. Para revisar diferentes tasas con su correspondiente tasa periódica, pues tenemos un ejercicio que es el que está planteado en la diapositiva, que dice: a continuación se listan las diferentes tasas de préstamo bancario para 3 proyectos distintos de construcción. De vivienda. Determine en cada inciso la tasa efectiva considerando el periodo de composición. Entonces, tenemos 3 tasas. Lo que pasa es que no quiero borrar el tablero. Voy a ver dónde las podemos, si podemos trabajar más bien en este costado un poco. Tengo en las diapositivas 3 tasas, las voy a apuntar y ya cerramos aquí. O dejamos de compartir la pantalla un minuto para que en el video nos quede la imagen completa. Tengo una primera tasa que es del 9% nominal anual, compuesta trimestralmente, es decir, trimestre vencido. Tengo una segunda tasa que es del 9% anual, nominal anual, compuesto mensualmente, es decir, mes vencido. Y tengo una tercera tasa
que es del 4.5%. Dice ahí a los 6 meses, es decir, nominal semestral, compuesto semanalmente, semana vencida. De esos 3 ejercicios, ¿cuál es la frecuencia de composición de la primera tasa? La frecuencia de composición de la segunda y la frecuencia de composición de la tercera. Del 9% nominal anual trimestre vencido, ¿cuál es la frecuencia de composición? 4. 4, ¿cierto? Tengo 4 trimestres en un año. Tengo 4 trimestres en un año. Por lo tanto, mi tasa periódica va a ser del 0,09 entre 4, 2,25% trimestre vencida. ¿Sí está bien? La segunda frecuencia de composición, ¿de cuánto es? Doce. De 12, ¿cierto? Luego mi tasa periódica es del 9% dividido entre 12. En otras palabras, ¿cuánto les da acá? 0,75. 0.075. No. No, Cero, solo con un 0. Sí, solo 0,75. 0,0075, ¿sí? No, 0,75. Ah, pero ya multiplicado por 100, 0,75. No, profe, es con los dos, sí. ¿Qué? Sí, profe, sí, señor. Mensual o mes vencido. Y la última, tenemos 26 semanas en un semestre, ¿cierto? Por lo tanto, mi R sobre M va a ser igual a 0.045 dividido entre 26. ¿Cuánto me dan decimales? Y acá la voy a colocar también en decimales para que no haya confusión. ¿Cuánto me dan decimales? ¿Cuánto me dan porcentajes? Primero en decimales, por favor. 0,00 ¿qué? 173. Semanal. ¿Sí? Pregunta, si estas fueran, ya lo decía el ejercicio, ¿cierto? Son tasas de interés para un préstamo. ¿Cuál elijo? ¿Cuál es la tasa más económica? ¿La A, la B o la C? ¿O no lo puedo hacer todavía? Pues yo no lo veo tan claro. Todavía no se podría hacer, ¿no? No puedo
no puedo compararlo todavía, ¿cierto? Son periodos diferentes, luego no hay claridad de cuál de las tres realmente sea la más económica. No puedo comparar. ¿Cómo puedo compararlas? Pues tengo que buscar la equivalencia de las tres hacia una tasa común que podría ser la efectiva anual. Entonces, hablemos de las tasas efectivas anuales. O mejor, me voy a adelantar un poco. Hablemos de las tasas efectivas para cualquier periodo de tiempo. Voy a ver dónde la podemos. Las tasas efectivas para cualquier periodo de tiempo. Su ecuación es 1 más R sobre M elevado a la N menos 1. ¿Sí están viendo el tablero? Sí. En esta ecuación, R sobre M es mi tasa periódica. Y N es el número de periodos de composición en el periodo de análisis. Es decir, que si yo quisiera buscar las tasas efectivas anuales de cada una de estas que tengo acá, para poderlas comparar, entonces tendría que la primera es 1 más 0,0225 elevado a la ¿cuánto? Estoy buscando la efectiva al año. ¿A la 4? A la 4, ¿cierto? Porque recordemos que la tasa periódica es trimestral y tengo 4 trimestres en un año. Pues esto sería a la 4. En esta segunda sería 1 más 0,0075 elevado a la ¿cuánto? ¿12? A la 12, ¿sí? Correcto. La tasa periódica es mensual, por lo tanto tengo 12 meses en un año, que es mi periodo de análisis. Y finalmente, 1 más 0,00173 elevado a la 26 menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto me da la primera tasa? ¿Cuánto me da la segunda? ¿Cuánto me da la tercera? En decimales, como la están hallando ahí, sin multiplicarla por 100 todavía. ¿0.0930, profe? La primera.
0.0930. Acostumbrémonos a usar 6 o 7 decimales para llegar al peso. ¿Hay dos más o ya termina ahí? .0930. Dos decimales más, por favor. 83. 83. Es decir, un 9,3083%. No necesito expresar el periodo de tiempo, ¿cierto? Porque ya dije que las tasas efectivas anuales son las únicas que puedo expresar como un número puro. La segunda. ¿Cuánto me da? 0,0 ¿qué? 93. 806. Es decir, 9,3806%. Y la tercera, 0,0 ¿qué? 45. 966. Es decir, un 4,5966%. Esta tercera nos quedó bien a todos. Que esta tasa no me está cuadrando. Ah, tenemos algo mal en esa, ¿cierto? No es a la 26. La 52. A la 52. Porque tengo periodos semanales, pero necesito saber cuántas semanas hay en un año, ¿cierto? Por eso me estaba dando similar a la nominal, que estaba pactada para un semestre, que al final estábamos calculando la efectiva, pero el semestre. Sí, a ver, es importante, espero no confundirlos, pero pónganme mucha atención a lo que voy a decir. Esto que acabamos de hacer acá no es la efectiva anual, sino es la efectiva al semestre. Es decir, acá sí debería acompañarle decir semestral. Entonces, al semestre, esta es la tasa efectiva, que es ligeramente superior a la que teníamos expresada en términos nominales. ¿Por qué superior? Porque las efectivas acumulan todos los intereses, ¿cierto? Y me dan el verdadero valor del dinero en el tiempo. Pero calculemos bien la anual. ¿Cuánto me da la anual? Que sería a la 52. ¿0, qué? 0,0940. ¿Me das dos decimales más, por favor? 45. Es decir, 9,45%. Para el caso, para el ejercicio, ahora sí puedo comparar, ¿cierto? ¿Cuál de estas tres alternativas, la A, la B o la C, es la más conveniente si estoy buscando un crédito? La A. La A, por supuesto, porque es la más económica, ¿cierto? Es la tasa más barata.
Entonces, finalmente, elegiría la A, ¿cierto? Si miramos el otro ejercicio, que ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Ya habíamos calculado la tasa efectiva al año, pero hagámoslo con nuestra ecuación. Entonces, la tasa efectiva anual va a ser igual a 1 más R sobre M elevado a la N menos 1. Es decir, 1 más 0,09 elevado a la 4, es una tasa trimestral, y estoy hallando la efectiva al año. Entonces, sencillamente, hay 4 trimestres en un año, menos 1. ¿Cuánto me tiene que dar esto? Pues 41. En decimales me va a dar 0,411581 y en porcentaje 41,1581%, que es lo mismo que ya habíamos hallado, ¿cierto? ¿Me confirman si les dio igual? Sí, señor. Entonces, me voy a devolver un poco. Fíjense que en las diapositivas ustedes tienen unas tasas, una ecuación para la tasa efectiva al año, un ejercicio que yo les sugiero que lo hagan, y cualquier duda e inquietud lo resolvemos mañana, aunque en las diapositivas está ya planteada estos dos ejercicios que ya lo vimos, este que ya lo acabamos de resolver, ¿cierto? En el tablero. Que es precisamente lo que hicimos. Tenemos la ecuación de la tasa efectiva para cualquier periodo de tiempo y tenemos un ejercicio similar al que acabamos de hacer en el tablero, con 3 tasas diferentes en las que me piden identificar cuál es la más conveniente para el ingeniero. Dice, un ingeniero pertenece al comité de Marval o al comité de una empresa constructora que evalúa propuestas para incorporar maquinaria de medición de última tecnología. 3 propuestas de venta incluyen las tasas de interés que aparecen a continuación. Marval hará pagos semestrales exclusivamente. El ingeniero se encuentra confundido. El ingeniero se encuentra confundido respecto de las tasas de interés efectivas, su valor anual y durante el periodo de 6 meses. ¿Qué necesita el ingeniero? Pues saber cuál es la más económica para elegir esa transacción. Hagamos el ejercicio y determinamos cuál es la tasa efectiva de cada propuesta, si se harán pagos semestrales, cuáles son las tasas efectivas anuales y finalmente, pues, cuál es la que termino eligiendo. Entonces, voy a borrar acá, ya hacemos el ejercicio. Esto sería para cualquier periodo de tiempo, ¿cierto?
Entonces, tengo una propuesta 1 que es del 9% anual compuesto trimestralmente. La tasa pactada, ya veo que esto se le acabó ahí. La tinta. Entonces, para la propuesta 1 es 9% anual compuesto trimestralmente, es decir, nominal anual trimestre vencido. Tengo una propuesta 2 que es del 3% trimestral compuesto trimestralmente. 3% nominal trimestral, trimestre vencido. Y tengo una propuesta 3 que es del 8,8%, perdón, nominal anual mes vencido. Recordemos entonces que las tasas efectivas para cualquier periodo de tiempo son 1 más R sobre M a la N menos 1. Para el primer caso, vamos a subir un poco esta. Para el primer caso, ¿cuánto es mi M? Mi frecuencia de composición. 4. 4 nuevamente, ¿cierto? ¿Cuál es mi tasa periódica? Entonces, sería 0,09 dividido entre 4, es decir, 0,0225, o lo que es lo mismo, 2,25% trimestre vencido. ¿Sí? Para el segundo caso, ¿cuánto es mi M? 1. 1. Por lo tanto, mi R sobre M es igual a 0,03 dividido entre 1, es decir, un 3% trimestre vencido. ¿Qué nos muestra eso? Pues que fíjense que cuando la frecuencia de composición es 1, la tasa es periódica, ¿cierto? Si la frecuencia de composición es 1, la tasa que me dieron, por más que me la expresen de forma nominal, estamos hablando de una tasa periódica. Y en el último caso, M es igual a 12, tengo 12 meses en un año, y R sobre M va a ser igual a 0,088 dividido entre 12. ¿Cuánto me da acá? 0,0 ¿qué? 73, profe. 0,073. Sí, profe, 73. Es decir, 0,73% mes vencido. Si quiero hallar la tasa efectiva anual, va a ser igual a 1 más 0,0225 elevado a la 4 menos 1.
En este caso, 1 más 0.03 elevado a la 4 menos 1. Y en este caso, 1 más 0.0073 elevado a la 12 menos 1. ¿Por qué a la 4? Porque son trimestres, ¿cierto? Y voy a tener 4 trimestres en un año. Igual acá. ¿Por qué a la 12? Porque mi tasa periódica es mensual y voy a tener 12 periodos en el año. ¿Cuánto me da esto? En el primer caso, 0,093083. o 9,33%. En el segundo caso, 0,03. no, 0,125508. 0,012, no, 0,12, Sí, 12, sin ese cero antes. 0,12, 5508. es decir, un 12,5508%. Y el tercero, 0.091204. entonces, con este análisis ya puedo saber cuál es la alternativa más económica, ¿cierto? ¿Con cuál me voy? ¿Con la 1, con la 2 o con la 3? Pues la 3. Me voy con la 3, ¿cierto? Las otras dos quedan descartadas. Pero al ingeniero le interesa saber cuánto es que le van a cobrar de manera efectiva en el semestre. Entonces, hallemos la tasa semestral efectiva al semestre. Va a ser igual a 1 más la tasa periódica. Pero ¿cuántos periodos de composición mensuales tengo en el semestre? Serían 6, ¿cierto? ¿Cuánto me da esa tasa? 0,0, ¿0 qué? 446. Regálenme dos más. 07. 0,44607. 07. Es decir, 4,4607%. Que no es lo mismo que dividir la efectiva anual entre dos, ¿cierto? No puedo dividir nunca tasas efectivas para encontrar otra tasa efectiva. De hecho, no puedo ni dividir ni multiplicar tasas efectivas. Nunca, no voy a hallar nada con eso. Por favor, hay en esta y hay en esta. Les queda como tareas y cualquier duda, inquietud, pues la resolvemos mañana. Y mañana continuamos con el tema. Hay en la semestral. Y alguien, por favor, la semestral.
¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Profe, en el segundo caso no me quedó muy claro por qué el n es 4. ¿Acá? En el interés ¿Por efectivo. qué esta M es 4? Sí, señor. Porque la tasa periódica es trimestral y estoy buscando al año, ¿no? Una tasa efectiva al año. Entonces tengo 4 trimestres en un año. Ah, listo, profe. Gracias. Ahora, fíjense que esta N que tengo acá, no tiene nada que ver con la frecuencia de composición, que puede ser lo que causó la confusión, ¿cierto? Esta N, recordemos, esta N es cuántos periodos de composición tengo en el periodo de análisis. Si el periodo de análisis es un año, pues tengo 4 trimestres. Si el periodo de análisis es un semestre, entonces ¿cuántos trimestres tengo en un semestre? 2. 2, ¿cierto? Para que me quede correctamente calculado. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Dudas, inquietudes, las resolvemos mañana en la clase. Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. profe. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, profe. Hasta luego.